Saludos, mi nombre es Luis Villegas y en este video les voy a estar explicando la demostración de la fórmula para calcular la medida del ángulo formado por dos secantes en el círculo. Observamos que el ángulo se forma en el exterior del círculo. Vamos a buscar la relación que hay con ese ángulo que está aquí. ¿Ok? Bien. Pues para eso, para buscar esa relación, lo que vamos es a crear una situación que me arroje luz. Vamos a tirar, en este caso, una diagonal desde A hasta D. ¿Por qué desde A hasta D? Porque el ángulo que se forma aquí por las secantes están interceptando el arco BD y el arco AE. Pues por tal razón voy a buscar la relación que hay con el uso de los triángulos. Bien, observamos que se forma un triángulo ADC y que el ángulo que tenemos aquí es un ángulo externo en el triángulo, pero a la misma vez es un ángulo inscrito en la circunferencia. Pues ya previamente habíamos explicado que el ángulo inscrito en la circunferencia, su medida es la mitad del arco interceptado. Bien, pues, ¿qué ocurre? Para calcular esa medida de la medida del ángulo D, por el teorema de los ángulos externos del triángulo, nos dice que esa medida va a ser igual a la suma de la medida de los ángulos no contiguos, que son dos. En este caso, este ángulo que está aquí es la suma del ángulo A con el ángulo C, y esa es la que estoy buscando. La medida del ángulo A más la medida del ángulo C. Ahora voy a buscar la relación que existe entre los ángulos y los arcos. Pues el ángulo D, vamos poco a poco, la medida del ángulo D va a ser igual, el ángulo B va a ser igual a la mitad de la medida del arco AE. Y la medida del ángulo A va a ser igual, la medida del ángulo A va a ser igual a la mitad de la medida del arco BD. El arco BD. Ya prácticamente hemos encontrado la relación que estábamos buscando. Pues miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta ecuación y vamos a trabajar con destrezas algebraicas elementales. Miren, yo estoy buscando la medida de ese ángulo C. Pues lo que voy a hacer es una transposición de términos. Vamos a resolver para C. Vamos a colocar la medida del ángulo A junto con la medida del ángulo D. Por lo tanto, la medida del ángulo D menos la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Y encontramos la ecuación que nos va a permitir identificar esa relación. La medida del ángulo C va a ser igual a la medida del ángulo D, pero la medida del ángulo D es la mitad de la medida del arco AE. Va a ser la mitad de la medida del arco AE. ¿Okay? Menos el ángulo A. El ángulo A es la mitad de la medida del arco BD. El ángulo A va a ser la mitad de la medida del arco BD. Pues ya encontramos esa relación. ¿Qué quiere decir? Que la medida del ángulo formado por la secante va a ser la diferencia
de las medidas de los arcos intersectados. ¿Ok? En este caso, la medida de este ángulo va a ser la diferencia entre las medidas del arco AE y BD. ¿Ok? Ya encontramos esa relación. ¿Ok? Pues vamos a un ejemplo rapidito para ver cómo está trabajando esa fórmula. Yo voy a decir que este arco AE mide 35 y que este arco BD, escribir un número, mide 15. ¿Ok? Recuerden que esas medidas son en grados. ¿Ok? Bien, pues vamos a reemplazar. O sea, ¿cómo calculamos esta medida aquí? Pues mire, vamos a restar esos dos números. ¿Ok? Así de simple. ¿Ok? Pues vamos allá. Sería la medida del ángulo, C es igual. La medida de AE viene siendo 35 menos la medida del arco BD, que viene siendo 15, dividido entre 2. Pues buscamos la diferencia. Vamos por aquí, buscamos esa diferencia. Voy a hacer un poquito de espacio para que se vea. 35 menos 15 sería 20, dividido entre 2 sería 10. Por lo tanto, la medida de este ángulo que está aquí, que es un ángulo externo, que está formado por secante, con la información presentada sería 10 grados. ¿Ok? Recuerden que la medida del ángulo externo que está formado por la secante es la diferencia entre los arcos dividido entre 2. ¿Ok? Pues para este tema ya nosotros tenemos que tener previamente un conocimiento en relación de los triángulos y los ángulos inscritos en la circunferencia del círculo para poder entender la demostración. Espero que les haya gustado el video y les haya aclarado las dudas. Y cualquier duda de este tema y cualquier otro tema, en los comentarios, por favor. Recuerden que 3 por 7 es 21, los números no fallan, el que falla es 1, la victoria está asegurada, paciencia de pescado.